estoy muy contenta de participar y de hacer lo que más me apasiona en esta vida, que es compartir pues ese conocimiento y esa otra visión que podemos tener sobre la vida. Y ciertamente sí, le puse ese título de La danza de los electrones y la salud, con el subtítulo de Una visión electromagnética de la vida, porque eso es lo que llevo más años estudiando, ¿no? En intentar comprender más quién soy, cuál es el propósito de la vida y aprender a través de la ciencia y a través de lo que la ciencia me explica y cómo eso me puede ayudar a resolver mis propias ideas y a mejorar y a vivir con mayor plenitud, incluida la parte física, por supuesto. Entonces, lo que yo voy a contar, que es una pincelada apenitas, va un poquito más allá de decir utilizamos un antibiótico natural o utilizamos un antibiótico de síntesis, o hacemos un detox o hacemos algo, digámosle, más estándar o más alternativo. Va un poco más allá de eso porque tiene que ver con los paradigmas. Y el paradigma es el marco conceptual que me permite comprender la realidad. Entonces tiene que ver con que venimos de una manera de entender al ser humano, la vida, como una máquina de precisión suiza probablemente, pero que en algún momento se rompe y parece que comete errores. Y estamos entrando, por suerte, en discursos científicos que nos hablan de un paradigma cuántico, un paradigma energético, un paradigma en el que ya no hay máquinas, sino que hay redes, conexiones, informaciones, en la que hay cosas intangibles y precisamente porque son intangibles nos perdemos un poquito. Entonces yo llevo muchos años dedicada a crear lazos y puentes entre una manera de entender la realidad y otra manera. Y, por ejemplo, ahora pues les podría contar, llevo más de 5.000 pacientes haciendo el estudio de la historia clínica convencional y cotejándola con los resultados que obtenemos por mediciones electromagnéticas, porque la única parte de la energía que podemos medir es la electromagnética, y haciendo esa investigación de cómo esos datos coinciden y cómo eso nos abre, que para mí es lo importante, nos abre puertas a encontrar las verdaderas causas de lo que nos ocurre en el cuerpo y a encontrar las soluciones y respuestas diferentes a esas preguntas. Pero para poder tender estos lazos necesitamos conocimiento. Para poder pasar de una manera de entenderlo a la siguiente y comprender que tiene sentido, la mente necesita saber. Entonces hoy les voy a ofrecer solo 2 ideas muy básicas que estoy segura de que las van a entender muy fácilmente. La primera es que cuando uno piensa en términos de energía en un contexto biológico, entendemos que la energía es el ATP, esa famosa molécula que en su enlace químico guarda la energía que cuando se va reaccionando, la suelta, la recoge, la suelta, la recoge, y esa energía las células la utilizan. Y la base del metabolismo es esa generación del ATP que sostiene la vida. Pero claro, cuando nosotros miramos, tenemos ese mapa tipómetro del metabolismo en el que salen todas esas rutas metabólicas tan complejas y uno lo ve como algo medio incognoscible, pero al final, si vamos al detalle, una reacción química, por ejemplo, una reacción redox, que es de las más habituales que tenemos, en realidad es un intercambio de electrones. Simplemente es que hay un átomo que cede un electrón a otro átomo, es decir, hay un electrón que salta de un lugar a otro. ¿Por qué? Por un tema de estabilidad. Todos queremos estar estables y quietitos. Y en ese momento, en ese modelo que tenemos del átomo como si fuera un sistema solar, esa última capa, que no es más que un modelo pedagógico, pero nos ayuda a entender por qué algún electrón tiene tendencia a escaparse de esa órbita y dejarla completa al uno, dejar completa al otro y estar todos contentos. Las reacciones son químicas, son eso, intercambios de electrones. Eso es algo que a veces se nos olvida. Y desde lo más grande, desde el organismo como un todo, pasando a los sistemas, órganos, tejidos, cada una de las moléculas, si vamos al final, lo que encontramos en la materia son átomos. Simplemente átomos que se van estructurando. Estamos acostumbrados, yo cuando estudiaba química era el modelo de bolita, palito, y entonces te parecía que era algo sólido. Pero en realidad no es así. En realidad es como ese pequeño sistema solar que está vibrando, que se está moviendo, y todo al final son átomos. Entonces, como decía, cuando estamos hablando de moléculas, quizás estaría interesante mantener la idea de que una molécula es esto.
electrones compartidos, electrones que en un momento dado pueden bailar de un lugar a otro y que las reacciones son intercambios de electrones y que, por tanto, en una reacción redox hay uno que se oxida porque cede electrones y uno que se reduce porque recibe esos electrones. Entonces, ¿cuál es el mejor antioxidante? Obviamente, un electrón en vena. Por eso muchos de los tratamientos que utilizan campos electromagnéticos y que permiten que el cuerpo se nutra de electrones es tremendamente efectivo, porque es realmente al final de todo proceso, yo me tomo una pastilla o un suplemento porque es antioxidante, al final lo que quiero conseguir es exactamente esos electrones. Entonces hay otra manera de interpretar y de incorporar electrones a nuestra vida. Y sin entrar en detalles de esa respiración celular que ocurre en la mitocondria, sin entrar en detalles de los procesos químicos, porque ni es el momento ni hay el tiempo para ello, pero sí que todo esto que representamos con estos gráficos, que a mí siempre me han gustado mucho, y que les ponemos nombres y parecen cosas sólidas o diferentes, en realidad lo que está ocurriendo es más parecido a esto. Electrones que van pasando de un estado energético superior a un estado energético más bajo. Por eso he puesto estos muñequitos bailando, porque lo que está pasando ahí son electrones y protones, es decir, cargas eléctricas negativas y cargas eléctricas positivas, que van bailando, van bajando escaleritas. Y en el momento en que un electrón pasa de un estado de más energía a uno de menos energía, libera luz y nos ilumina. Entonces es maravilloso porque al final, en el fondo, el metabolismo no es más que esa danza de los electrones y los fotones en nuestro propio cuerpo. Luego nosotros lo complicamos eso muchísimo y le ponemos nombres a todos los pasos intermedios y le ponemos dibujitos y fórmulas químicas, pero en la realidad es tan sencillo que solo es un electrón moviéndose, o dos, o muchos, electrones y protones moviéndose. Fíjense cuánto nos simplifica esto la visión de la salud y de la vida. Que en vez de tener 50.000 moléculas diferentes, al final todo se reduce a la danza de los electrones, a que eso se haga de forma coherente, de forma ordenada, que tenga suficientes electrones como para poder producir eso. Eso nos abre posibilidades terapéuticas insospechadas para mucha gente. Y eso es solo como, digámosle que el ATP es solo como la mitad de la película, porque mientras en la mitocondria se está formando ese ATP, como decía, hay toda una danza de energía que es la que podemos utilizar para ver cómo está una persona, es decir, desde una parte de diagnóstico podemos utilizarla como tratamiento. El 50% de la energía utilizada en la fabricación del ATP sale en forma de campo electromagnético, en radiaciones de infrarrojo, calor, en radiaciones de radiofrecuencia, microondas, y en radiaciones ultravioleta, de biofotones. Entonces, al final del resultado de todo eso, lo que tenemos es luz, lo que tenemos es campo electromagnético. Entonces, esa es la primera idea, el primer puente. Lo que estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de ATP, se puede simplificar muchísimo más simplemente entendiendo que hay electrones, hay fotones, deben tener una determinada cantidad y una coherencia, que es el factor importante. Y hay otro ejemplo muy sencillo también para todos, que es el del pH. Estamos acostumbrados a pensar en términos de colores habitualmente asociados al pH, que sabemos que el cuerpo tiene un rango de pH muy chiquitín, que no puede moverse demasiado en ese rango porque la vida no es posible si cambia demasiado. El pH es uno de los factores que tiene o de los parámetros que tienen un rango más estrecho y sabemos que hay un valor medio, que es el 7, a partir de ahí tenemos valores ácidos, a partir de hacia abajo tenemos valores básicos, lo medimos con estas cintitas de los colores y bueno, sabemos que la fórmula del pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, que eso es bastante complicado de hacerse una imagen real de qué es eso, pero al final no deja de ser algo relacionado con la concentración de una serie de cargas eléctricas, en este caso positivas. Un ion hidrógeno no es más que un protón. Entonces sabemos que ácido es lo que tiene un pH entre 0 y 6,9 y que son ladrones de electrones y los alcalinos son donantes de electrones. Es decir, podemos volver también a darle la vuelta a ese concepto del pH y entenderlo como electrones. Podemos medir con un pHímetro y nos va a dar un valor de pH o nos va a dar un voltaje. Entonces podemos entender ese pH también como una serie de voltios que tenemos en el fluido. Si
el pH está entre 7,35, tenemos menos 20 milivoltios o menos 30. Ese es el pH saludable y es el voltaje saludable que tenemos para la vida. ¿Qué ocurre si no es así? Pues si no es así, nos encontramos que las cosas empiezan a no funcionar. Tenemos un voltaje que es el normal para la vida. Si nos volvemos demasiado ácidos, vamos perdiendo electrones, porque al final un voltaje más bajo indica que pierdo electrones y me vuelvo más ácido, me voy cansando, me enfermo. Hay un punto crítico que es en el que se invierte la polaridad de la electricidad y entonces tengo problemas. Entonces tengo verdaderos problemas, porque aquí empiezan a crecer los bichos. Los bichos a los que le echamos la culpa de todos los males del mundo. Los bichos, las bacterias, los parásitos, todo aquello a lo que siempre les decimos que ellos son la causa de nuestras enfermedades, pero en realidad es la consecuencia de un terreno que está con poco voltaje, que no tiene la energía suficiente, y si bajo todavía más, todavía tengo más problemas o puedo tener más problemas. ¿Qué ocurre en el momento en el que voy teniendo más energía y tengo más voltaje? Que se pueden empezar a limpiar, se empiezan a morir esos bichos que ya no pueden funcionar porque ya no pueden sobrevivir en un entorno que no es el propicio para ellos y se pueden generar nuevas células. Entonces, fijaros cómo hay otra visión, hay otra manera de entender la salud, hay otra manera de trabajar con la salud. Yo lo que quiero siempre es ¿para qué sirve? Saben que yo soy ingeniera de formación, de formación, entonces siempre ando buscando la aplicación práctica. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve muchísimo para encontrar nuevas herramientas, para mejorar la salud de la persona y para encontrar herramientas para entender cómo estás y para poderte llevar a un estado de salud mejor. Incluso el voltaje marca que haya o no haya oxígeno en las células. La capacidad de absorber oxígeno en las células viene determinado por ese voltaje. Si cae el voltaje y no puedo absorber suficiente oxígeno, cuando me vaya al ciclo de Krebs y tenga que hacer la obtención del ATP, no voy a poder utilizar la ruta ordinaria, que es extraordinariamente eficiente, y me voy a tener que ir a la ruta alternativa, que es extraordinariamente ineficiente. Y todos sabemos lo que eso significa, porque hay enfermedades muy serias que están absolutamente relacionadas con esto. Y esta falta de oxígeno no es porque el cuerpo se equivoca, el cuerpo no comete errores, el cuerpo está destinado para la vida y todo lo que hace lo hace para sobrevivir. Que no hay oxígeno, me las ingenio para sobrevivir de otra manera. Lo único que quiero mostrar es que todo eso tiene una relación muy clara, muy evidente y muy conocida con esos voltios que tenemos en el cuerpo y con esa danza de estos electrones. Decía Albert Szent-Györgyi, premio Nobel por la síntesis de la vitamina C, que lo que dirige la vida es una pequeña corriente eléctrica procedente del Sol. Todas las complejidades del metabolismo intermedio son solo un adorno de este hecho básico. Y el gran Tesla decía, la Tierra y los seres vivos hablan el mismo idioma, y ese idioma son las ondas electromagnéticas. El tercer punto son solo preguntas que les dejo para que las piensen. ¿De dónde sale ese voltaje? ¿Dónde se almacena? ¿Por qué a veces perdemos electrones? ¿Dónde los perdemos? ¿Cómo los podemos ganar? ¿Cómo los podemos medir? Todo eso es a lo que llevamos todos estos años dedicando muchísimo esfuerzo y muchísimas investigaciones para dar respuesta a todas estas cosas. Sacamos el voltaje de todas partes, básicamente de la Tierra, porque la Tierra... Nosotros somos parte de la Tierra, somos los únicos seres vivos desconectados eléctricamente de la Tierra. Cuando nos conectamos eléctricamente todo mejora muchísimo más. Pero esto lo pueden leer en algún otro documento. Voy a terminar con esta porque está la presión aquí. Voy a terminar simplemente con esta imagen. Desgraciadamente nos pasamos el tiempo discutiendo quién tiene la razón. Nos pasamos el tiempo diciendo yo tengo la verdad y tú estás equivocado. Y yo no soy de esa manera. A mí me gusta sumar, a mí me gusta acompañar, a mí me gusta crecer con la opinión del otro también. Cuando estamos mirando una realidad que es compleja, tenemos puntos de vista complejos y diferentes. Cuando miramos una misma realidad desde un ángulo, esto es cierto, desde otro ángulo, esto es cierto, y desde otro ángulo, esto es cierto. Entonces, quizás en vez de estar peleando si yo tengo la verdad o la tienes tú y por qué dos verdades son contradictorias, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no intentamos construir realmente en perspectiva
todas esas informaciones, sumarlas todas, porque es la única manera en la que realmente nos vamos a acercar un poquito más a la verdad. Lo demás es absolutamente estéril. Entonces yo os animo a que hagamos como estos gatitos y nos acompañemos mutuamente, sumemos conocimiento y continuemos haciendo este tipo de eventos que nos permiten compartir lo que sabemos. That's it. Hasta aquí, muchas gracias.